la fuerza del pueblo, nosotros podemos competir sin necesitar el PLD. Y el PLD le está diciendo, ustedes no compiten sin nosotros. Pero esos son los aprestos últimamente de una posible unión desde tan temprano. Sí. Esta semana, el ministro de la Presidencia publicó una encuesta del Centro Económico del Cibao. Y nuevamente, la oposición continúa con el tema de atacar la encuesta, la veracidad, más no analizarla. Ahí están los números. 40.1 del PRM, que evidencia que ha bajado en un mal momento que tiene el gobierno. O sea, como partido. Como partido, porque rondaba de 43 a 47. 13.4% el PLD, 14.2% la Fuerza del Pueblo, que yo creo que puede estar 2 o 4 puntos más alto, porque el problema de la Fuerza del Pueblo ha adolecido siempre del tema de la estructura partidaria, solo se basa en dos personas, Leonel y Omar. Pero ¿qué tiene esa encuesta? Que lo dijeron aquí dos integrantes del Nuevo Diario de la Mañana. Ese 27.7% de ninguno no es que te está diciendo, por lo menos para mí, en mi opinión, que hay un nicho para crecer del gobierno y de la oposición únicamente, no. Eso está diciendo que un 28% casi de la sociedad que te está diciendo que no le interesa el sistema de partidos políticos. Y ha sido un fenómeno que hemos visto que ha venido aconteciendo porque la sociedad está haciendo, la ciudadanía hace su posición ellos. No ven los partidos opositores su forma de equilibrio. Ahí estuvo las personas que fueron a tomar turnos en el Congreso, en las vistas públicas de la reforma fiscal, que lo hemos olvidado. O sea, ¿por qué empecé con el tema de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos? Los sistemas democráticos se quiebran cuando falla el sistema de partidos políticos. Y aquí hemos tenido varios ejemplos, a través de nuestra historia en las transiciones republicanas. Los Atos y los Duarte y Santana. Después los partidos formales, rojos y azules. Bolos y coludos vino Trujillo. Luego el golpe de Estado de Bosch. Era PRD, Unión Cívica Nacional. Luego PRD, Partido Reformista. Los 12 años de Balaguer. En el 73 entra el PLD. Ya estamos en que el sistema de partidos políticos que dominó durante los últimos 50 años ya no existe. Partido Reformista a la garata. El PRD ni se diga. Y el PLD va por el mismo camino. O sea, lo que va a polarizar el escenario va a ser PRM, Fuerza del Pueblo. Pero espérese, porque según esos números que usted mostró de esa encuesta, yo me he quedado sorprendido porque veo al PLD y a las Fuerzas del Pueblo bailando pegado. O sea, y ninguno continúa por encima de la oposición. Y ahí quería también, Jesús, para complementar tu comentario, que quizás, como tú señalas, los políticos dominicanos están perdiendo de vista el análisis de una encuesta, cual que sea, pero sobre todo esta, donde un porcentaje tan amplio de la sociedad dominicana se está declarando partidista. 28. Entonces, no podemos, como tú también señalas, dividir entre ese 28% entre la oposición y el gobierno. No, realmente, con estas fuerzas parecidas del PLD y las fuerzas del pueblo, se presenta un escenario que a 3 años de unas elecciones, todavía entonces quiere decir que lo que no se ha definido realmente quién es el líder de la oposición y la fuerza del pueblo ha perdido fuerza en función de sus últimos resultados, no, porque la fuerza donde del parecía hegemónica. Solo continúa dependiendo de un pitcher. Cuidado. Que es Leonel Fernández. Cuidado. Y ese 28% de ninguno, como tú señalaste al principio del comentario, los analistas políticos de los diferentes partidos del país, lo que debieran estar es analizando esos resultados. Porque una foto del momento. Ese resultado, porque un 28% de ninguno gobierno, es mucho, Jesús. Esa foto le dice al gobierno que hay que arreciar porque ha disminuido. Y a todos les habla. A todos les habla. Al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al sistema incompleto total de los... Usted viene el punto que dicen donde ninguno. Yo iba a entrar. Sí, yo sé. La situación de la oposición. ¿Cuál ha sido el discurso que han tenido ellos en los últimos meses? La Fuerza del Pueblo, nosotros podemos competir sin necesitar el PLD. Y el PLD le está diciendo, ustedes no compiten sin nosotros. Pero esos son los aprestos últimamente de una posible unión desde tan temprano. Sí, pero la unión, sí, parecería la unión de la noche de los cuchillos largos. Ajá.
nuevamente otra edición de esa alianza rara, porque Danilo Medina no va a ceder, por eso saca al penco. Digo, perdón, a Gonzalo Castillo. Sí. Bien, sígame. Entonces, ¿qué sucede? Ahora quieren desprestigiar, porque todo el mundo sabe que el Centro Económico del Cibao es propiedad del administrador del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera. Pero es uno de los que más ha acertado, ¿eh? Ahí voy, porque por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra. Ok. Luis, ve poniéndome ahí los resultados de las elecciones, las mediciones que ha hecho el Centro Económico del Cibao desde el 2008, como te lo fui pasando. Miren, esa es la del 2008. En el 2008 quedó 54% el presidente Fernández, 41% el Miguel Vargas Maldonado. En ese le dio 50.2 a Leonel Fernández en primera vuelta, 39.1 a Miguel Vargas, 7.1 a Amable Aristi, que obtuvo un 4%, la última vez que el Partido Reformista fue solo. Ve pasándomela. Esa fue en el 2016, que fue la que más se acercó. Ve pasándome los resultados ahí, que también te la puse. Que le dio 60, pero en una medición del 2015 también pronosticaba, miren, 61.1 a Danilo Medina y 36 a Luis Abinader, que sacó 35. Entonces, ve pasando. Eso fue en el 2015, entre la elección del 2016, le pronosticaba en marzo del 2015 un 60% a Danilo Medina y segunda vuelta a Leonel Fernández. Continúa pasando ahí. Esa fue la del 2024, la reciente, 61 a Luis Abinader, un margen de error de 3%. Y con una desviación estándar de un 5.8 por ahí. Sí, a Leonel Fernández lo dejó un margen de error de 9%, parece que era el problema todavía la división, 9.4% a Abel, que sacó 10. Sí. En las del 2012 se equivocó porque en unas elecciones cerradas, que fueron las últimas elecciones cerradas que hemos tenido, le dio 51 a Hipólito y 47 a Danilo. Término inverso. Sí. Entonces, yo le creo más al Centro Económico del Cibao que colócame las encuestas que ponía la oposición en las elecciones del 2020. La de Dick Morris y todo eso. En el 2020, cuando Gonzalo... No, en el 2024. Ah, ok. Gracias por eso. Esa encuesta la publicó Leonel Fernández en sus redes sociales, dando un escenario de segunda vuelta. Una encuesta que supuestamente hizo Dick Morris, que no hace encuestas, era el consultor político de Bill Clinton. Sigue pasando para que ustedes vean las encuestas de la oposición. Sondeo, asegura escenario segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales 2024. La estamos celebrando, la segunda vuelta. Le dio 24 al PRM, a Luis Abinader, y 30 a Miguel Vargas. ¿A Miguel Vargas? Sí, mire, por encima del PLD le daba. No, pero no. Usted me está relajando. Pero eso es un mundo paralelo. No en un mundo bizarro. En otra dimensión. O sea. Colócame ahí el pronóstico de Rafael Céspedes. Rafael Céspedes pronostica triunfo de Leonel en segunda vuelta. Rafael Céspedes, que fue el consultor político de Hugo Chávez, el que le decían el dominicanito. Tenía bastante cercano. Ahí Eso veo es fecha 16 del de octubre de 23. 2023. Ya a meses de las elecciones. Ajá. Colócame el video de las declaraciones de Leonel Fernández en la Voz del Pueblo, que me recuerda cuando habló de los 2 millones de firmas. Palacio. Lo tengo aquí en un papelito. Yo no sabía que ustedes me iban a preguntar eso, pero ya que usted me lo pregunta, les digo la realidad que ellos manejan. En esa encuesta de ellos, al día de hoy, ese de hoy, PRM 47.5, Fuerza del Pueblo 35, PLD 14, PRD 1. Entonces, como usted se da cuenta, no se van en primera vuelta. Y si hay segunda... Para ir concluyendo, y agradezco que me haya dado este No, espacio. tranquilo, pues esto es nuestro. Colócame la foto. Critican tanto al Centro Económico del Cibao. Colócame ahí las declaraciones de César Fernández en medio de las elecciones. Según César Fernández, encuesta Grupo Económico del Cibao, coloca a Leonel por encima de Luis Abinader. ¿Usted ha escuchado una encuesta llamada Grupo Económico del Cibao? No, Centro Económico del Cibao, sí. Claro, porque es tan mala para ellos que la querían plagiar. Y le están buscando, en términos de percepción de marketing, el nombre Cibao, que ahí más o menos hay una asociación, creyendo que todavía el pueblo es tonto.
Es como lo que hace McDonald's cuando va a probar antes de colocar un nuevo local, Ajá. que antes de franquiciarse en zonas que no tienen mucha venta, porque el negocio de McDonald's no es el hamburger, No, es claro. franquiciar y alquilar el inmueble. Claro. McDowell. Sí, sí, yo sé. Y hay una Y marca de hacen pollo el también marketing. internacional y eso, sí. Para la Entonces, percepción, la psiquis. la oposición continúa en el mismo discurso absurdo de criticar las encuestas que celebraban en el pasado. Ese 40% que publicó el ministro Paliza, que es el presidente del partido, te dice a ti que en el peor momento del gobierno no ha bajado de 40 y eso es sin elegir el candidato todavía.